Buenas noches, estimado tutor Pedro Díaz y compañeras del curso de Antropología. Mi nombre es Auralinda Rodríguez y a continuación compartiré la actividad correspondiente a la fase 2, concepto cultura y concepto antropológico. Para dar inicio, voy a realizar una definición del concepto cultura desde la antropología. El ser humano es un universo que contiene diferentes formas físicas, conductas y comportamientos, cultura e idiomas. De ahí surge la antropología como una ciencia que estudia en esencia al hombre, desde el punto de vista moral, biológico, moral social y cultural. Esta ciencia inicia de todos aquellos aspectos primitivos de civilización, el ser humano creando de una persona civilizada después de un largo proceso de desarrollo, formación social y humanista que lo han posicionado como el icono de la cultura. La definición que presenta Taylor sobre cultura es todo aquel que incluye el conocimiento de creencias, el arte de la moral, del derecho de costumbres y todas las actitudes y hábitos adquiridos en el hombre, en cuanto miembro de la sociedad. Este autor eliminó el concepto de cultura, su parte más humanista, al convertir la cultura en objeto de ciencia como conclusión. Taylor tradujo la cultura que se puede investigar a partir de unos principios generales, leyes de pensamiento y evolución del hombre. Y dentro del concepto de cultura se incluyen las capacidades y hábitos como elementos imprescindibles, los cuales son adquiridos en relación de una sociedad. El concepto de Taylor sobre cultura es como si los hábitos, las capacidades solo surgen de una base. Esta también define la idea de que nuestros hábitos tendrán siempre una predisposición a actuar en determinada manera en los que nos han condicionado. Gustav intentó mostrar el desarrollo gradual de la humanidad por medio del análisis de la tecnología, costumbres, arte y prácticas religiosas, empeñado en definir el campo de una disciplina científica que estaban haciendo. Boas dirigió sus críticas en uno de sus pocos textos teóricos. El proceso de evolución social humana podría ser equiparado con el proceso del crecimiento de un individuo de una especie. A diferencia, Morgan comparaba el salvajismo como una infancia de la especie humana y la civilización con la madurez. Boas fue sumamente duro en las propuestas de Morgan y el resto de los antropólogos evolucionistas contemporáneos, a lo que sus autores llamaban teorías sobre la evolución de la sociedad. Benedict, a diferencia, señalaba que la cultura es todo un comprensible sobre sus propios términos y contribuye a una suerte de matriz que ha sentido a la actualización de los individuos en una sociedad. Alfred, retomando la oposición entre cultura y naturaleza, también señalaba que las culturas son fenómenos, eran de una categoría exterior a la naturaleza. Entre otros, Javier Rosendo describe que la cultura como un conjunto de rasgos que caracterizan a una región o a un grupo de personas con respecto al resto, que puede ir cambiando de acuerdo a la época en el cual se vive. Estos rasgos pueden abarcar la danza, tradiciones, arte, vestuario y religión. Ahora voy a contestar unas preguntas de antropología. ¿Cuál es el significado general que le otorga la cultura en el ámbito de la antropología? El ámbito de la antropología, la palabra cultura que se usa en dos sentidos diferentes. En su significado general, la cultura es un sistema de hábitos y costumbres propio de los seres humanos, adquirido por el hombre a través del proceso no biológico, sino social, transportado por la sociedad y empleado como un principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. De ahí la cultura necesariamente se desarrolla con un contexto tanto social como geográfico, durante el intervalo de tiempo y sobre una extensión de espacio geográfico concreto. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Muchas personas suelen confundirse al momento de emplear la palabra cultura y sociedad. Son dos conceptos y aunque guardan cierta relación, no deben de usarse de manera distinta, ya que describen cosas diferentes. Cultura es la palabra cultura, viene derivada del latín que significa cultivo. A partir de los siglos XIX,
empezó a utilizarse con mayor frecuencia para referirse al proceso de mejoramiento y refinamiento. Sin embargo, en este siglo, donde el término evolucionó y comenzó a emplearse para referirse al mejoramiento y desarrolló a la sociedad, lo cual era entendido como el alcance de los ideales y aspiraciones nacionales. Hasta el siglo XX, este concepto finalmente es uno de los más importantes de la rama de la antropología, describiendo todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética. Así es como la cultura ha pasado a referirse como un atributo de los miembros del grupo de personas. Aparte, la sociedad es el concepto de sociedad, hace referencia a un grupo de personas y se relacionan entre sí de manera constante. También se podría decir que es un grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social. Se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y posee la misma expectativa cultural. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación? La enculturación es una experiencia de aprendizaje que consciente e inconsciente, a través de la cual la generación de más edad invita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar de modos de pensar y comportarse. El relativismo cultural lo podemos decir que desafía la idea de que existen creencias verdaderas comunes a varias sociedades. Es decir, afirma a todas las creencias son diferentes y pueden ser verdaderas dependiendo de la sociedad. ¿Qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es la actitud del grupo, raza o sociedad que presume su superioridad sobre los demás y hace la cultura propia al criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Mil gracias, estimado tutor. Buenas noches.